Cómo sobrevivía la gente al invierno en los castillos medievales ingleses sigue siendo uno de los mayores y menos comprendidos misterios de la historia. Olvídese de las imágenes estereotipadas con acogedoras chimeneas y mantas gruesas. Estos gigantes de piedra colosales contienen métodos que rayan en el conocimiento esotérico, trucos arquitectónicos e incluso ideas místicas sobre la interacción humana con el medio ambiente, que podrían impactar a una persona moderna acostumbrada a la calefacción central. Cómo se enfrentaban los habitantes de los castillos al frío intenso y penetrante utilizando métodos no solo primitivos, sino también sorprendentemente sofisticados, a veces incluso místicos, de controlar el calor y el frío. Hoy nos sumergiremos en los secretos más profundos y no triviales de la supervivencia invernal que aún siguen siendo objeto de controversia y especulación entre historiadores, arqueólogos y amantes de las antigüedades. Exploraremos no solo las soluciones de ingeniería, sino también los aspectos psicológicos, las prácticas culturales e incluso las supersticiones que ayudan a los habitantes de los castillos a sobrevivir los duros meses de frío. Prepárate para aprender cómo la sangre de la tierra misma calentó las mazmorras más profundas. Cómo los espejos de metal pulido sirven no solo para el tocador sino también para concentrar la luz difusa del invierno. Como un ojo de cerradura aparentemente insignificante podría ser una fuente de calidez inesperada. Y que hongo misterioso según la leyenda salva del frío no solo siendo alimento sino también parte de un cierto ritual. Permanece atento y descubrirás que la vida invernal en un castillo medieval era mucho más extraña, compleja y misteriosa de lo que pudieras haber imaginado. Lleno de secretos que fueron transmitidos de generación en generación, perdidos en el tiempo y pasando a formar parte de las leyendas. Rara vez pensamos en lo que sucede en las profundidades de los cimientos de los enormes muros del castillo, oculto a la vista de los rayos del sol y de los cortantes vientos invernales. Las mazmorras profundas, las mazmorras en casamatas, que a primera vista parecen excepcionalmente frías, húmedas y sombrías, en realidad podrían servir como una fuente inesperada, incluso paradójica, de calor relativo en una superficie helada. Según estudios geológicos modernos y datos termográficos, a una determinada profundidad, normalmente de unos pocos metros, la temperatura de la Tierra permanece relativamente estable durante todo el año, lo que refleja el calor geotérmico constante que emana del interior del planeta. Este fenómeno es causado por el flujo natural de calor del suelo que mantiene las capas subterráneas a una temperatura constante aunque baja. Aunque la superficie era terriblemente fría, congelando los ríos con hielo espeso y enfriando hasta los huesos incluso los mantos más gruesos, las cámaras subterráneas más profundas y aisladas podían mantener las temperaturas muy por encima del punto de congelación. A veces incluso se crea una especie de efecto de calefacción por suelo radiante en las habitaciones situadas justo encima. Este calor se transmitía a través de los suelos de piedra, elevando ligeramente la temperatura del suelo en las habitaciones superiores. Estas bolsas subterráneas de calor no solo se usaban para almacenar provisiones especialmente valiosas y sensibles a los cambios de temperatura, como vino, cereales, verduras, encurtidos y carne que podía estropearse o congelarse con el frío. La temperatura estable de los vendedores era crucial para el almacenamiento a largo plazo de provisiones, asegurando la supervivencia del castillo en las condiciones de un largo asedio o un invierno hambriento. También sirvieron como refugios temporales durante las heladas más severas, cuando incluso los gruesos muros del castillo no podían proteger completamente del viento cortante y del frío, especialmente en zonas mal calentadas o remotas. Los dueños del castillo, su séquito, sus sirvientes e incluso la guarnición podían descender a estas profundidades para esperar las noches más frías, encontrando refugio de los elementos y sintiendo que la misma sangre de la tierra no permitía que el castillo se congelara por completo. No era solo un refugio, sino un lugar para recuperarse y evitar la congelación. Para los niños y los enfermos, para quienes el frío era especialmente peligroso, estas zonas relativamente cálidas podían ser una salvación. Incluso se especula que algunos castillos construidos sobre fuentes de calor subterráneas naturales, como aguas termales, o cerca de fallas geológicas donde el flujo de calor era mayor, pueden haber tenido pozos o túneles especialmente construidos. Estas estructuras permitían que corrientes de aire caliente procedentes de las entrañas de la tierra ascendieran a los niveles superiores del castillo, creando un sistema de calefacción pasivo primitivo pero sorprendentemente eficiente.
Estos conductos térmicos podrían camuflarse o integrarse en el sistema de ventilación general, dirigiendo el aire caliente hacia los salones principales o dormitorios. No se trataba simplemente de supervivencia, sino de una especie de simbiosis con la Tierra misma. El uso de su energía oculta, constantemente disponible, que los hombres de la Edad Media quizá tenían una idea intuitiva, pero que no podían explicar desde el punto de vista de la ciencia moderna. Esta intuición basada en siglos de experiencia y observación les permitió aprovechar al máximo las características naturales del paisaje para asegurar la supervivencia en condiciones que hoy parecen insoportables. Estas prácticas demuestran no solo el ingenio ingenieril sino también la profunda conexión casi mística del hombre medieval con las fuerzas naturales. En un invierno duro y prolongado, cuando los ríos y los manantiales superficiales estaban completamente congelados y la nieve era difícil de derretir en grandes volúmenes debido a su baja conductividad térmica y los altos costos de energía para calefacción, la extracción de agua dulce se convirtió en un problema crítico para cualquier castillo que pudiera decidir su destino. El agua era necesaria no solo para beber, sino también para cocinar, mantener la higiene y para los animales. Además del uso tradicional de cerveza, sidra y vino como bebidas principales, que eran menos susceptibles a la congelación y se consideraban más seguras para consumir debido a la fermentación, algunos castillos pueden haber tenido pozos secretos o cimas subterráneas diseñadas específicamente para un propósito local. Estudios arqueológicos e históricos muestran que estas estructuras fueron diseñadas para recoger la humedad de condensación generada por el aliento de muchas personas y animales que vivían constantemente en el castillo, así como por los humos de numerosos hogares, estufas y cocinas. En el aire frío pero a menudo húmedo dentro de los enormes muros de piedra del castillo, la humedad contenida en el aire exhalado, en los humos de la cocina, de la ropa mojada e incluso del suelo de los pisos inferiores se asentaba en las frías paredes de piedra y los techos de estos pozos o cisternas especialmente construidos. Estos pozos verticales o cámaras subterráneas servían como una especie de refrigeradores gigantes donde la diferencia de temperatura entre el aire interno relativamente cálido y húmedo del castillo y las frías paredes de la estructura subterránea conducía a un intenso proceso de condensación. El vapor de agua se enfrió y se convirtió en gotitas que lentamente pero con seguridad cayeron por sus superficies. Poco a poco, este método pasivo hizo posible recoger agua relativamente limpia. Como esta agua se acumulaba en las profundidades, no se congelaba tan rápidamente como el agua de la superficie, lo que constituía una ventaja vital frente a las heladas severas. Era una trampa de hielo pasiva pero ingeniosa que utilizaba las leyes fundamentales de la física, la condensación, la gravedad y las diferencias de temperatura para mantener la vida dentro de la fortaleza de piedra. En algunos casos, dichos pozos podrían estar conectados a sistemas de ventilación primitivos o conductos de aire que dirigían el aire cálido y húmedo desde las salas de estar, las cocinas o incluso los establos a estas cámaras subterráneas, aumentando así significativamente la cantidad de condensado recogido. Esto hizo posible maximizar la producción de agua sin energía ni esfuerzo adicional. Así, estas trampas de agua no eran solo una solución de ingeniería, sino una evidencia de una profunda comprensión de los procesos naturales y su uso intuitivo para la supervivencia en las condiciones más duras. Este ingenio dio a estos sistemas un toque de genialidad casi místico, enfatizando la capacidad de los ingenieros medievales para adaptar sus edificios a los desafíos de la naturaleza con recursos mínimos y máximo ingenio. Quizás solo unas pocas personas conocían estos pozos, y eran parte de los secretos del castillo transmitidos de generación en generación, lo que los hacía aún más misteriosos y valiosos para la supervivencia. Enriquecer castillos donde no solo había disponibles metales preciosos, sino también superficies de metal pulido elaboradas por expertos a partir de estaño cuidadosamente pulido, cobre brillante y, a veces, incluso plata o bronce muy pulido. Estos artículos podrían usarse mucho más allá de ser mera decoración, símbolos de estatus o herramientas para el amor propio. Cumplen una función mucho más utilitaria y vital como concentradores solares primitivos pero sorprendentemente eficientes, capaces de capturar y dirigir incluso los rayos más débiles del sol de invierno. En los días claros pero traicioneramente fríos del invierno, cuando el sol estaba bajo en el horizonte y sus rayos eran débiles, difusos y parecían impotentes contra el frío cortante, se podían colocar grandes placas de metal pulido,
escudos ceremoniales, paneles decorativos e incluso superficies metálicas cóncavas especialmente hechas cerca de las aberturas de las ventanas o en nichos profundos. Su ubicación estratégica no fue casual. Les permitió reflejar y enfocar los escasos rayos del sol en ciertas zonas más importantes de la habitación. Podría ser el escritorio de trabajo de un artesano que realizaba un trabajo minucioso o un lugar donde descansaba un señor o una dama o incluso directamente para una persona que intentaba calentarse. Imagínese que en el lúgubre y helado salón de un castillo aparece de repente un rayo de luz fino pero brillante que trae consigo no solo un calor visual sino también apenas perceptible. Aunque este método, por supuesto, no podía proporcionar un calentamiento completo de toda la habitación y tal vez no proporcionaba mucho calor en el sentido moderno. No se trata de calentar hasta ebullición, sino solo de aumentar la temperatura unos grados en la zona local. Se creó un valioso punto de confort local. Era un lugar donde al menos uno podía calentarse un poco, estirar los dedos congelados, trabajar en pequeños detalles que requerían una visión precisa o simplemente tomar un descanso del frío cortante que lo abarcaba todo. Fue como recibir una bendición del mismo sol, su toque concentrado, casi místico, en un mundo de hibernación y oscuridad. Para la gente de la Edad Media que no tenía acceso a fuentes de energía potentes, el uso de la luz natural para calentar era un acto de profundo pragmatismo y de comprensión intuitiva de las fuerzas naturales. Más tarde, a finales de la Edad Media y principios del Renacimiento, cuando se desarrollaron las tecnologías arquitectónicas y de construcción, se pudieron mejorar algunas aberturas de ventanas en las estancias más importantes y de uso frecuente de los castillos. Podrían tener pendientes internas especialmente pulidas hechas de piedra clara, por ejemplo, piedra caliza o mármol, o superficies cuidadosamente enlucidas y cubiertas con calorías. El objetivo no era solo la estética, sino también potenciar este efecto de reflexión y dispersión de la luz, que luego se dirigía más profundamente en la habitación. Esto no solo creó la ilusión de un rayo mágico de calor, sino que también hizo que las habitaciones fueran visualmente más brillantes y menos deprimentes durante los largos y oscuros meses de invierno, lo que fue de gran importancia psicológica. Esta práctica demuestra no solo el ingenio y la observación de la gente de aquella época, que sabía utilizar incluso los recursos más débiles de la naturaleza para mejorar su vida cotidiana, sino también su deseo de estética que iba de la mano con la funcionalidad. Este uso de la luz no era solo un método de calefacción, sino una especie de alquimia de la luz, convirtiendo el magro rayo de invierno en una fuente de vitalidad y confort. Más allá de los enormes muros de piedra de las viviendas humanas, en los bosques y arboledas fríos y húmedos que rodeaban el castillo, la naturaleza había escondido una fuente de luz única, casi mística, que la gente podía usar para navegar en la más absoluta oscuridad. Era el llamado fuego del zorro, un misterioso resplandor azul verdoso, frío y fantasmal que emanaba de madera podrida afectada por ciertos tipos de hongos bioluminiscentes. En la mayoría de los casos, los micelios de hongos del género Armaria conocidos como Onellagaro panelisipticus, así como algunas otras especies, fueron los responsables de este fenómeno. El meso de estos hongos penetró profundamente en la madera muerta y durante su descomposición se liberaron sustancias químicas de oxidación que reaccionaron con el oxígeno provocando la llamada luminiscencia fría que es un brillo sin calor. Imagínese una imagen que impactaría a cualquier persona moderna. Un cazador perdido que regresa al castillo tarde por la noche después de una búsqueda fallida. O un guardia solitario haciendo un desvío alrededor del perímetro de la fortaleza en la oscuridad de la noche podría de repente tropezar con un tocón brillante, un tronco caído o una rama envuelta en esta luz sobrenatural. Este resplandor, aunque débil, apenas perceptible en la luz brillante, pero constante, servía como una especie de luz nocturna natural, indicando el camino, ayudando a navegar en el denso bosque o evitar peligrosas caídas en agujeros, enganches y barrancos. Para alguien que estaba acostumbrado a la oscuridad absoluta de la noche, esta fuente de luz era un milagro. Aunque esta luz no producía absolutamente ningún calor y era demasiado débil para realizar cualquier trabajo serio que requiriera una visión detallada, por ejemplo, leer o bordar, sin embargo disipaba la oscuridad absoluta y opresiva que llovía fuera de los muros del castillo y proporcionaba un gran alivio psicológico.
En un mundo donde la única fuente de luz era el fuego, que requería combustible constante, atención y era potencialmente peligroso o costoso y consumía velas que se consumían rápidamente, el fuego del zorro era un verdadero milagro de la naturaleza regalado. Simbolizaba la esperanza y ayudaba a combatir el miedo primordial a la oscuridad. Es más, es posible que los astutos habitantes de los castillos incluso hayan traído trozos de esa madera brillante al interior de la fortaleza. Podrían usarse como luces nocturnas seguras temporales para los bebés en sus cunas cuando se enciende un fuego abierto. En el dormitorio era demasiado arriesgado o indeseable debido al humo y los peligros de incendio. La luz tenue y constante podría calmar al niño y permitir que los padres lo vean sin tener que encender una vela. O bien, estos fragmentos brillantes podrían usarse para viajes cortos a través de los intrincados y oscuros pasillos y escaleras del castillo, cuando no era necesario encender una costosa antorcha o vela para no atraer atención no deseada o simplemente ahorrar combustible, que valía su peso en oro. Fue un uso ingenioso de un fenómeno natural, transformándolo de mera curiosidad en una herramienta práctica de supervivencia y comodidad en un mundo donde la oscuridad era un enemigo tan serio como el frío cortante. Incluso hay folclore y leyendas sobre cómo los caballeros o los vagabundos utilizan la madera brillante como una especie de brújula natural en noches particularmente oscuras o con niebla, siguiendo intuitivamente su tenue resplandor a través de densos bosques para encontrar el camino a casa o navegar por el terreno. No se trata solo de supervivencia, sino de una profunda fusión del hombre con el mundo natural y sus maravillas ocultas. Parece paradójico e incluso contraintuitivo que en los duros inviernos, cuando cada grano de calor valía su peso y oro, algunas partes de un castillo medieval pudieran haber tenido chimeneas de viento especialmente diseñadas o conductos de ventilación estrechos y altos que no formaban parte de un sistema complejo de chimeneas. Su principal finalidad no era la calefacción, sino la circulación constante y necesaria del aire para combatir la humedad y el estancamiento omnipresentes que eran una auténtica plaga en invierno en los enormes edificios de piedra. La humedad se condensó en las paredes frías, empapó la ropa de cama, favoreció la aparición de moho, provocó la pudrición de la madera y, lo peor de todo, contribuyó a la propagación de enfermedades. Estos tubos, a menudo canales verticales que recorrían el espesor colosal de los muros de piedra, fueron diseñados para abrirse desde el exterior a diferentes alturas. Algunos en la misma base del castillo, otros en sus cimas o incluso en los tejados de las torres. Esta disposición creó un efecto de tiro natural similar al que se observa en las chimeneas que funcionan bien, pero funcionando con principios diferentes. El principio físico es simple e ingenioso. El aire más cálido y húmedo del interior del castillo, al ser más ligero, se elevaba creando un vacío y una diferencia de presión con el aire más frío y denso del exterior. Por las aberturas inferiores entraba aire frío, pero a menudo más seco, del exterior, y por las superiores salía aire cálido, húmedo y estancado. Esta circulación constante, aunque apenas perceptible, evitaba la acumulación de aire viciado y mohoso, que podía convertirse en un caldo de cultivo para los gérmenes. Además, combatió activamente el crecimiento de moho, que no solo dañaba propiedades, muebles, pergaminos y telas, sino que también causaba graves enfermedades respiratorias. El flujo de aire constante, aunque frío, redujo significativamente la humedad general en las habitaciones, evitando daños a los suministros y materiales. Además de las molestias, la excesiva humedad en los castillos tuvo consecuencias desastrosas. Contribuyó a la rápida propagación de enfermedades, especialmente infecciones pulmonares como la neumonía y la tuberculosis, que en la Edad Media eran mortales. La humedad también empeoró dramáticamente el estado de las estructuras de madera, pisos, techos, vigas de carga, muebles, puertas, provocando que se pudrieran, se deformaran y acortaran la vida útil de toda la estructura. Así, estos sistemas de ventilación ocultos no eran solo una cuestión de comodidad o conservación de la propiedad, sino un elemento vital de higiene y mantenimiento de la integridad de la estructura, lo cual era fundamental para la existencia a largo plazo del castillo y sus habitantes. Era una especie de sistema de respiración oculto del castillo, que funcionaba según los antiguos principios de corriente de aire, convección y ventilación pasiva.
Puede que la gente de la Edad Media no tuviera una explicación científica de estos fenómenos en términos de termodinámica o aerodinámica, pero comprendían intuitivamente su eficacia y necesidad. Estos espiritualistas podrían disfrazarse inteligentemente como elementos arquitectónicos ordinarios, haciéndolos invisibles al ojo no iniciado, pero vitales para la supervivencia en los largos, fríos y húmedos meses de invierno.